Bien, bueno, de nuevo nos encontramos para trabajar sobre este texto y sobre el reconocer un poco el capítulo 3, este capítulo que nos llama hacia un nuevo escenario de reflexión que muy probablemente en este momento sea mucho más corto el tiempo que dediquemos a él, porque es corto realmente en cuanto a texto, en cuanto a escrito, pero tiene bastante información, tiene bastantes elementos que pues sin duda alguna les invito a que vayamos profundizando a lo largo de los próximos días cuando ustedes puedan reencontrarse nuevamente con este texto y que podamos también compartirlo a lo largo pues de los comentarios y todos estos elementos en los que podemos nosotros tener un escenario de interactuar precisamente. Bueno, nuevos paradigmas en el campo de la subjetividad. Así se titula este tercer apartado o tercer sección del texto de El juego de los vínculos. Y pues bueno, Denise nos hace una introducción muy interesante a este capítulo porque de entrada nos habla de la posibilidad que brinda eh, el hablar desde este tipo de títulos, del poner algo tan llamativo como nuevos paradigmas. Máxime cuando inevitablemente al escuchar al otro, es una primera invitación que nos hace, nos lleva a reflexionar sobre lo que nosotros estamos pensando y quizás a pensar en, ve, yo también estoy pensando eso que están diciendo. Entonces nos lleva a un cuestionamiento bien interesante y es, ¿qué tanto será de nuevo eso que allí pensamos que es nuevo? Bien particular. Bueno, yo solamente les invito a que reconozcamos realmente este capítulo porque es bien, bien interesante leerlo. Voy a empezar con el primer párrafo precisamente con el que nos introduce y nos dice, una de las cosas desagradables que suele suceder después de una conferencia sobre nuevos paradigmas es que siempre hay alguien que dice, yo siempre planteé eso. Sin embargo, los pensadores que hablan de nuevos paradigmas deberían estar locos o ser estafadores si solo se tratara de lo que siempre dijimos. O sea, ahí nos ponen una cuestión bien interesante y es, si es lo que siempre hemos dicho, lo que hemos sentido, entonces, ¿dónde está aquello de lo nuevo? Me hace recordar a otro autor, después se los presentaré, que nos habla de que lo nuevo no es tan nuevo, simplemente es como un devenir. Lo miraremos posteriormente. Ella continúa, a pesar de esto, es justo reconocer que en este campo difuso que se ha dado en llamar los nuevos paradigmas, uno puede encontrar semejanzas y parecidos de familias de concepciones antiguas. Y aquí nos pone de plano sobre un escenario que es muy interesante a la hora de reflexionar con lo que nos implica el encuentro con un campo de conocimiento. Aquí todavía no nos está introduciendo de plano sobre un concepto, sino nos está haciendo es como la antesala. Y es un término que ella nos pone aquí en juego y nos dice la antecedentitis. Antecedentitis, o sea, es como una manera crónica de irnos hacia los antecedentes. ¿Para qué? Para buscar la novedad. Y esto es bien interesante porque en esta proposición que nos hace hacia mirar los antecedentes y volverlo antecedentitis, nos lleva hacia una manera de reconocer cómo es que se construye el conocimiento. Y a la vez nos plantea un entramado bien interesante, filosóficamente hablando, de cómo el mismo concepto de conocimiento ya en sí mismo nos excluye de varias posibilidades o alternativas de conocer, porque estamos anclados prácticamente en un pensamiento griego a la luz de lo que Sócrates nos plantea. Entonces nos ayuda realmente a hacer un recorrido entre lo que desde Sócrates nos dice, Platón reafirma y de ahí en adelante lo que va sucediendo. Incluso hablando de las otras posturas
y el escepticismo alrededor de todo esto nos dice que pues sin duda alguna terminamos nosotros yendo hacia atrás, hacia los antecedentes y en ello pues nos encontramos con una problemática inevitable que es la del pensar el escenario del conocimiento. Conocimiento no es equivalente a paradigma, pero sí nos lleva a pensar en el tema de paradigma. Y es aquí cuando nos hace encontrar, mejor dicho, con Kuhn, como aquel abanderado que conocemos históricamente que fue uno de los primeros en utilizar el término paradigma. Lo acuña y lo pone en funcionamiento en el texto de las estructuras de las revoluciones científicas en el año 1962. Pero a la vez nos plantea que Kuhn inevitablemente también estuvo en el mundo de la antecedentitis y al hacerle el rastreo hacia atrás, pues vamos viendo que hay otra serie de autores que han estado eh, aportando, que aportaron inevitablemente a que llegara ese concepto de paradigma. Entre muchos tantos, pues Karl Popper, que nos lo plantea como el escenario en donde el conocimiento también es una cuestión de conjeturas audaces. Voy a leerle aquí la parte en la que ella nos dice precisamente de estos. Nos dice, uno de ellos, refiriéndose a los antecedentes de Kuhn, aunque a muchos les sorprenda, fue Karl Popper, que planteó que el conocimiento, incluido el conocimiento científico, era una cuestión de conjeturas audaces. Desgraciadamente, su audacia terminó con esa afirmación. Luego de llegar a esta brillante hipótesis, todo su trabajo se centró en mostrar que la ciencia era un tipo de actividad superior que contaría con garantías que otros modos de conocimiento no podrían. Pues en la actividad científica es posible eliminar las conjeturas falsas de tal manera que vamos asintóticamente a la verdad, aunque sin alcanzarla nunca. Con esta estratagema, la cuestión de la verdad y el fundamento que había salido por la puerta entraron nuevamente por la ventana. ¿Refiriéndose a qué? Refiriéndose a la necesidad que tenemos nosotros de, a través del conocimiento, pues llegar a unas pretensiones de ponerlo como en un lugar de objetividad. Nos dice más adelante que esta perspectiva representacionista del conocimiento lleva en su seno, como caballo de Troya, la bomba de tiempo de la verdad como correspondencia. Es decir, la idea de que el conocimiento es verdadero cuando la imagen interna es fiel o se corresponde punto a punto con la realidad externa. Y ese es como el gran caballo de Troya que nos dice, ¿no? Nosotros pensamos que el conocimiento, lo que conocemos, es verdadero cuando la descripción que hacemos es fiel a lo que está afuera. Y precisamente ese es como el primer punto de quiebre al que nos invita a reconocer dentro de la historicidad. Aquí realmente lo que está haciendo es un trazado, ¿sí? Y es en el que nos pone precisamente en ese lugar que más adelante se entra en una gran cuestión con la relatividad. Y es que aquel principio en el que el sujeto se excluye para alcanzar la objetividad adquiere otro tono, adquiere otro lugar cuando reconocemos que el sujeto, de alguna u otra manera, es parte de esa realidad. O sea que el observador interviene en la realidad. ¿Nos suena? Claro que nos debe sonar porque ya no nos ha de ser tan extraño que en este momento de nuestra historia reconozcamos estos discursos en donde nos dicen es que eres co-creador de tu realidad. Lo que tú ves es lo que tú también creas, lo que está en el mundo es lo que tú traes hacia adentro. Bueno, esta clase de pensamiento no estaría tan abocado a poder plantearse en un escenario común de hablar, si no fuera precisamente por el gran impacto que tuvo la relatividad. Estamos hablando de Einstein. Entonces, lo que nos hace aquí Denise es ese trazado, precisamente nos lleva por Kuhn, nos lleva también por Descartes, nos habla de cómo Descartes nos habla sobre el sujeto,
y a la vez cómo él mismo elimina al sujeto dentro de su propia formulación de relación con el conocimiento y la realidad, del cómo busca hacer una distinción de la realidad. Para ello recurre a los modelos matemáticos, que por excelencia pues lo logran al describir al sujeto o esta subjetividad, y cómo también con Newton esto llega a un punto en el que se habla del laboratorio. Y el laboratorio se vuelve el escenario predilecto para que todo modelo de experimentación halle su escenario de verificación. Entonces es como una especie de mundo hecho para comprobar las teorías sobre ese mundo hecho, no sobre un mundo que sea, digamos, de existencia real. Esto es bien interesante porque a la vez nos plantea el cuestionamiento del, bueno, si el ejercicio funciona en laboratorio, cualquier ejercicio de conocimiento funciona en un laboratorio con unas variables controladas, ¿qué pasa con eso cuando se encuentra en un mundo fuera del laboratorio? ¿Será que funciona igual o no funciona? Pues de entrada aquí lo que nos dicen es precisamente entremos en cuestionamiento de eso, porque el simple hecho de pensar en un laboratorio y de organizar todo de tal manera en una especie de micromundo eh, de facto, pues ya nos habla también de subjetividad. Y eso es bien interesante cuando nos ponen en ese escenario. Vamos a leer una parte de ella después de que pasamos por Descartes con Newton y nos habla sobre Newton. Dice, siguiendo la vieja línea de Bacon, Francis Bacon, según la cual el saber es poder, Newton introduce el lenguaje matemático en un modelo experimental ligado al mundo fáctico. Sin embargo, no se trata de la naturaleza en vivo y en directo, sino del domesticado mundo fáctico encerrado entre las reducidas paredes del laboratorio. ¿Por qué o para qué esta restricción del mundo ancho y ajeno al laboratorio limpio y ordenado? Para que el sujeto no arruine todo con su subjetividad. Eso es maravilloso. Porque pues finalmente nosotros debemos muchos desarrollos a este tipo de pensamiento, ¿no? Y bueno, no deja de ser interesante explorarse en esa resignificación de lo que implica ese conocimiento. Nos dice Denise de una manera muy sucinta que esto se va afinando a lo largo del tiempo de tal manera que llega un momento en el que se vuelve un principio de estandarización. Y esto es bien interesante para los educadores y las educadoras porque nosotros nos enfrentamos continuamente con un término que es precisamente el estándar. Y pues bueno, aquí encontramos como un caminito en el cual podemos ir reconociendo cómo históricamente se fue posicionando. Nos dice ella, el proceso de estandarización, una vez que estuvo suficientemente afiatado en toda la esfera social, capitalismo y educación, se volvió natural. La idea de que las cosas son así porque siempre obtengo el mismo resultado cuando las mido con mis herramientas y además cualquiera que lo haga llegará a la misma conclusión, está en el centro del objetivismo moderno. Yo siempre que hago este diseño es porque ella lo pone en comillas, ¿vale? No es que yo los ponga en comillas, soy siendo interlocutor de ella. Bien, entonces aquí ya nos plantea un cuestionamiento sobre ese centro que tiene la objetividad y el objetivismo relacionado con la estandarización. Es decir, la aplicación de reglas que no entren en cuestión, sino que siempre se apliquen porque sencillamente al aplicarla obtenemos siempre el mismo resultado. Ya eso hace que sea universalizable. Y aquí es en donde, bueno, estamos bien entradas ya en la modernidad y nos empieza a contar un poco cómo esto eh, se ve o varía dependiendo de ciertas latitudes del mundo, en donde, por ejemplo, las medidas y los pesos tienen ciertas diferencias en sistema y esto hace que también las medidas varíen y bueno, entra allí también en un cuestionamiento bien interesante sobre lo que implica pues para un colectivo el perder su libertad, igualdad y fraternidad en son o en el tenor
de una mirada estandarizada de medición y de control del mundo. Y nos lo deja allí, casi que en puntos suspensivos para que nosotros como que tomemos ese hilito y sigamos tejiendo. Nos dice ella, el tema es entonces que este mundo al que se llama objetivo es solamente un mundo posible, un mundo estandarizado. Y esto es súper clave porque nos dice, si hay diferentes sistemas de medida, si hay diferentes maneras en las que el mundo, culturas se han relacionado con su realidad para sistematizarla y organizarla, es decir, que esta mirada que nosotros tenemos es solo una de tantas posibles. Y nos corresponde, o nosotros hemos desarrollado como modernidad, la más cercana a la estandarización, al control y pues toda su afectación. Bueno, luego nos entra a hablar con esta mirada sobre la subjetividad que pues prácticamente ocupa un lugar degradado. Tan así es que todo el escenario de la subjetividad llega a la luz de la ciencia a un escenario alterno, en donde pues ponemos allí la creatividad, la expresión, la humanidad, bueno, toda una cantidad de cosas, como cierto romanticismo, que pues a la larga, más adelante en el tiempo, se recupera a la luz de la ciencia y se dice, bueno, es que sin esa creatividad humana, sin esa posibilidad de ingenio, sin esa subjetividad, la ciencia en sí misma también pierde algo muy valioso y es el sentido, precisamente lo que alimenta las preguntas, lo que alimenta el hacer científico. Y pues bueno, ahí nos lo deja de una manera bien, bien particular para que nosotros también la sigamos desarrollando. ¿Mm? Luego nos lleva hacia principios del siglo XIX, siglo XX, y nos pone en un punto de relación ya con la llegada de la gran propuesta, digámoslo así, desde la ciencia, de Einstein. Y del mismo Einstein, la llegada de las teorías cuánticas. Ella nos lo plantea de una manera muy anecdótica cuando nos dice que Descartes inventó al sujeto para luego ir en contra del sujeto. Nos plantea que Einstein puso las piedras fundacionales, tal cual nos lo dice así, de lo cuántico y el resto de su vida intentó desbaratar el tema. Cuando habló de su relatividad y todo este gran escenario de las teorías físicas, que nosotros quizás no las conozcamos a profundidad, pero en nuestro sentido común, pues ya no es tan lejano que nos hablen de esto. Nos dice que su gran enemigo, refiriéndose a este autor, fue el principio de incertidumbre, también conocido como el principio de indeterminación. Estas dos denominaciones no son equivalentes, no son lo mismo, incertidumbre, determinación. Y cada una va a dar lugar a pensar los términos sujeto y objeto en una dimensión distinta. Se está hablando de la implicación que tiene la teoría de la relatividad frente a todo esto. Y pues bueno, aquí voy a leer un pedacito que me parece bien interesante para que lo tengamos en claro en voz de ella, de la invitación que nos está haciendo. Nos dice, ambas formulaciones surgen de la constatación de que para medir la velocidad de una partícula se la perturba y por lo tanto abandona la posición en que estaba. Esto implica que es posible medir al mismo tiempo la velocidad y la posición de una partícula. Desde la óptica del principio de incertidumbre, se trata de que, lamentablemente, debido a nuestras falencias y a nuestra propia incapacidad, no podemos llegar a saber con certeza los valores de ambas variables a la vez. Por esto se debe a que nuestros métodos son siempre falibles y limitados. Ahora bien, el principio de indeterminación nos brinda una interpretación diferente a la misma situación, planteando que no podemos medir porque la realidad no está determinada independientemente de la medición. Esto es algo realmente, como dirían los filósofos clásicos, que repugna la razón moderna, aclararía yo, que se creería única y absoluta. Y además nos hace una pregunta. ¿Qué quiere decir que la realidad no está determinada?
Aquí es donde entra en escena un personaje desconocido en la física clásica, el observador. Y al introducir al observador pasa todo esto que ya nosotros conocemos en nuestro diálogo común sobre la incidencia que tiene el observador sobre el observado, quien mide frente a lo que está midiendo. Y bueno, ya eso está tan presente en nuestra cultura que se manifiesta en series de televisión. No voy a decir nombres, pero creo que ya muchos y muchas de nosotros hemos reconocido este elemento dentro de muchas películas y dentro de muchas series o literatura que nos hablan precisamente de cómo el observador interviene y hace una afectación sobre el escenario en el cual está. Que eso ya es muy cercano al tema de lo cuántico. ¿Mm? Y bueno, si nos lo plantea desde allí, desde el lugar de la ciencia, pues lo que básicamente Denise nos está diciendo es, estamos teniendo un desplazamiento y un momento de la historia humana en donde contemplamos la objetividad como un escenario predilecto para construir o conectar o hacer o formular conocimiento. Pero estamos en un momento en el cual estamos reconociendo que nosotros mismos somos codeterminantes por nuestra subjetividad dentro de todo este aparataje. Por tanto, nuestra subjetividad se entrelaza con todos los dispositivos culturales y científicos que determinan la misma forma en la que concebimos el mundo. Por supuesto, la manera en la que nos relacionamos con el mundo. Y bueno, allí nos invita a una discusión que yo les reitero, léanla, leámosla, porque sería, no sería adecuado que yo tomara todas sus palabras y las pusiera acá, sino que discutamos con ella también sobre la invitación que nos está haciendo. ¿Mm? Voy a leer otro pedacito pequeñito en donde nos dice que hemos salido de un espacio mm, donde está planteado, va a parafrasearla, donde está planteado como una estructura de la realidad, ¿sí? Donde vemos que todo está organizado y debidamente puesto dentro de un sistema de pensamiento para llegar a otro sistema, para ponernos ni siquiera en un sistema, sino en la posibilidad que tenemos de transformar, de movilizarnos, de ser y de hacer en otra forma de, digamos así, de existencia, de posibilidad de existencia, de interacción con objetos y con sujetos de una manera múltiple. Bien, este hecho hace que nosotros también tengamos una transformación epistemológica y esto hace que nosotros pues obviamente nos cuestionemos sobre esa relación que tenemos desde nuestra objetividad con la subjetividad. Y aquí nos entra a hacer como una especie de llamado a internarnos dentro de todas las consecuencias o posibilidades, más que consecuencias, no utilizar ese término, de, de esta posición de pensamiento. Nos dice ella, la subjetividad, si estamos planteándolo desde un método básicamente interaccional, no puede ser un carozo, porque para interaccionar, y esto como definición de base, como postulado, tenemos que ser sistemas abiertos. ¿Esto qué implica? Romper la imagen del laboratorio, de la objetividad, de lo aséptico incluso, de lo que está alejado del otro. Nos dice ella, cuando decimos que todos los sólidos se desvanecen en el aire, no estamos hablando solamente de los edificios. Voy a dejar eso para que ustedes lo busquen. ¿Quién fue el que dijo que todos los sólidos se desvanecen en el aire? Lo voy a dejar ahí. Estamos hablando de nosotros mismos. En el mundo, sí, o sea, el sí de psique, habla de nuevos paradigmas en la física, la química, la biología, todo el mundo se muestra muy tranquilo y muy satisfecho. Sin embargo, cuando empezamos a pensar en que la subjetividad, no como un carozo interno o un aparato psíquico estable o como una estructura, sino como un devenir estructurante, entonces comienzan los murmullos y los resquemores. Y ahí es en donde ella nos pone ya de plano todo el tema de lo relacional, que es con lo que posteriormente encontraremos unos muy interesantes desarrollos en el resto del texto.
Por tanto, nos habla de la posibilidad que tenemos o de la paradoja que tenemos de lo que es interacción y de lo que es un sistema social y un imaginario social en nuestra existencia. Bien, mmm, más adelante ella nos lleva ya un par de parrafitos antes de entrar de lleno en su siguiente capítulo a hacernos una reflexión sobre lo que implica todo esto. Voy a leerlo para que lo tengamos a la mano. Nos dice: el espacio de la modernidad es isótropo, indiferenciado, abstracto e independiente. Los espacios en los que se está pensando actualmente no son idénticos en todas las direcciones. Hay flujos, hay relaciones, hay interacción, hay nichos que se van formando, deformando, reformando y transformando. Un ejemplo clarísimo es lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Un espacio moderno, como por ejemplo el aula de clase, tenemos claramente, o sea, nosotros pensamos en un aula de clase y lo tenemos clarísimo, sabemos qué es. Pero esta misma imagen, de pronto no tanto, algo de esto se puede mantener en el escenario de la virtualidad, pero no mucho. El hecho de que se rompan las barreras espaciotemporales, de que hablemos sincrónica o asincrónicamente, de que los niveles de relación sean de otro tipo, ya nos plantea otras formas en las que nosotros estamos viviendo lo que nos pasa actualmente con solamente un término como el espacio. Nos dice ella ya para cerrar este capítulo: en los nuevos escenarios contemporáneos es posible pensar espacios curvados sobre sí mismos, reflexivos y complejos, a partir de los cuales se hace inteligible una nueva perspectiva de la subjetividad y de la construcción de los mundos humanos en un devenir constante a partir de interacciones que van conformando a la vez al sujeto y al mundo en un bucle sin fin. Y con esto cierra este apartado y nos abre la posibilidad para entrar ya de lleno con estos tres capítulos anteriores en la dinámica de lo vincular. Ya que hablemos de plano sobre los vínculos, que pues bueno, es bien interesante cuando ya dentro de 8 días nos veamos sobre qué es eso que implica lo vincular en un mundo que claramente dentro de todo el contexto que nos ha hecho es diferente, pero a la vez tiene una cierta permanencia del escenario de lo moderno. O sea, es inevitable pensar desde lo moderno y a la vez confrontarnos con un pensamiento que, pues bueno, es actual, o sea, un escenario contemporáneo, que es sencillamente una ruptura o una cosa diferente de eso moderno, en uno de sus tantos múltiples sentidos. Bien, como les decía, hoy era así, un poco más preciso, corto. La invitación, sin duda alguna, es a que sigamos con la lectura, esta vez del capítulo 4, que es un poquito más extenso, en donde profundizará sobre el territorio creado. Y es en esa relación, ya en donde nos pone el concepto de lo vincular, la posibilidad de la existencia, la inexistencia, bueno, qué es lo que implica todo esto para las dinámicas de organización, de las posibilidades de encuentro, de desencuentro. Y bueno, ahí nos va a hablar de bastante tema de la literatura, que es muy, muy interesante y que pues bueno, hay que darse la posibilidad de sumergirse un poco dentro de la invitación que ella nos hace alrededor de este tipo de pensamiento. Bien, hasta aquí. Entonces les dejo. Estaré atento a sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. Y pues bueno, aquí disponible para todos y todas ustedes. Nos vemos entonces dentro de 8 días con el siguiente capítulo y haremos, el próximo capítulo va a ser un poquitín más extensito porque vamos a hacer como una síntesis de todo lo que vimos en estos tres y avanzamos más en lo que ella nos plantea en este cuarto escenario.
Un abrazo, que estén muy bien y que tengan un feliz resto de jornada.